Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman si hay buen retorno del audio? Sí, Doc, buenas noches. Estamos bien, no hay ninguna interferencia. Muy bien, muy buenas noches, queridos colegas. Una clase más. Esta es la última semana del Diplomado de Urgencias Hospitalarias con otro tema de gran importancia como es las quemaduras. Una urgencia que habitualmente nosotros nos tenemos siempre en el área de hospitalaria, en el área de emergencia, y es donde nosotros debemos saber cómo actuar, qué es lo que debemos hacer y saber distinguir sobre todo ante qué tipo de quemadura estamos frente a nosotros y de igual forma cuál es el procedimiento que nosotros debemos realizar. Muy bien, bienvenidos una vez más a una clase de este diplomado. Para empezar, de igual manera siempre es importante saber ciertos puntos claves para poder comprender el tema en sí como tal, en lo que respecta a las quemaduras, sobre todo para saber distinguir qué tipo qué grado de quemadura y qué porción anatómica está afectada. Tenemos en sí de que principalmente las funciones de lo que respecta a la piel en sí, en la parte de termorregulación, la parte de igual forma de la cicatrización y de igual forma de la síntesis de la vitamina D. Sí, entonces tenemos aquí lo que comprende el órgano de la piel, de fuera hacia adentro, en la epidermis, la dermis y de igual forma la hipodermis, y lo que comprende cada una que vamos a ver más adelante en las diapositivas siguientes. ¿Sí? Aquí tenemos la epidermis que tiene 5 estratos, ¿no? Primero el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Por lo general, esto va a verse afectado sobre todo en las quemaduras de primer y segundo grado. La dermis, ¿sí? Que tenemos en esta parte de acá donde están ubicadas, digo, las glándulas sebáceas, donde va a salir el folículo piloso, la hipodermis, que tenemos aquí, donde ya podemos ver la grasa, el tejido celular subcutáneo, ¿sí? De igual forma la presencia de vasos que nutren a la parte de la piel. Dentro de como mencionamos, las principales funciones de la piel, en primer lugar va a ser proteger frente al frío y al calor. Esta nos va a prevenir de impactos mecánicos, va a proteger el tejido de daños químicos y físicos, va a prevenir de igual forma la penetración de microorganismos del exterior, la destrucción de microorganismos inoculados, la reabsorción de sustancias específicas. De igual manera va a prevenir frente a la deshidratación excesiva, mientras que permite un cierto nivel de evaporación de agua fisiológica junto con las glándulas sebáceas, es decir, la síntesis hidrolipídica. Y por último, la presión, la vibración y la sensación táctil que vamos a sentir mediante un estímulo. Ya adentrándonos al tema del día de hoy, en lo que respecta a las quemaduras, estas van a ser resultado de lesiones traumáticas en la piel u otros tejidos causados principalmente por exposiciones térmicas u otras exposiciones agudas. Las quemaduras son heridas agudas causadas por una agresión aislada y no recurrente, y la curación idealmente progresa rápidamente a través de una serie ordenada de pasos. En cuanto se refiere a la epidemiología, vamos a mencionar puntos importantes como es en las personas adultas, que va a llevarse el mayor porcentaje del 40 a 45% en quemaduras por fuego. ¿Sí? De este porcentaje va a ser mayor en mujeres que en hombres, principalmente en mujeres adultas y de igual forma en niños por exposición. ¿Sí? En los niños se va a presentar con escaldaduras con líquidos calientes. ¿Sí? Eso
a veces por el descuido de las personas que están a cargo, no miden el peligro y obviamente sufren este tipo de quemaduras. De la misma forma por accidentes domésticos o de igual forma por patrón de lesiones, principalmente en lo que respecta a los hombres. Se dice que por esta patología, por esta urgencia, existen alrededor de 180.000 muertes al año, en lo que respecta sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. Sabemos de que en lo que respecta a epidemiología, en la población que tiene bajos recursos económicos, por lo general no tienen acceso a alumbrado eléctrico, a luz eléctrica como tal, y por ello es las principales causas de quemaduras por el manejo del fuego, sobre todo. Bien, decimos de que las quemaduras van a ser lesiones de los tejidos vivos que va a causar enrojecimiento y destrucción total de todas las estructuras que mencionamos en primera instancia en lo que respecta a la anatomía, que pueden ser producidas por ciertos agentes etiológicos, principalmente por fuego, ¿sí? De igual forma por cáusticos, por radiación, por algún tipo de químico, líquidos calientes, objetos calientes, o por último por electricidad, ¿sí? Entonces cualquiera de estos agentes etiológicos pueden causar eh, una quemadura y dependiendo de la gravedad, de la potencia del agente etiológico, nos va a dar como resultado una agresión física a nivel de la piel y dependiendo de ello, la afectación en cuanto se refiere a la severidad, ¿sí? Entonces, hablando de los grados de lesión, va a ser principalmente por la intensidad del efecto del agente, como mencionabas, que puede ser por fuego, por algún cáustico, por algún químico, por alguna quemadura eléctrica. De igual manera van a intervenir todos estos factores en cuánto tiempo estuvo expuesto, es decir, la duración de la exposición, que va a provocar una lesión relativamente menor o superficial o en el otro extremo, pérdida extensa y severa de la piel, ¿sí? Por una quemadura de mayor nivel, ¿sí? Entonces vamos dentro de lo que respecta a la valoración de una quemadura, nos vamos a llevar por ciertas mnemotecnias, de igual forma por ciertas clasificaciones, reglas que nos van a ayudar a calcular el grado de porcentaje de afectación de la quemadura que en una persona, que la mayoría de nosotros nos guiamos por la regla de los 9, la regla de Wallace, que le va a dar a cada porción del cuerpo un porcentaje. En este caso, tanto la cabeza y el cuello le va a dar un 9%, el tronco anterior, todo el tronco anterior 18%, el tronco posterior el 18%, la extremidad superior, cada una va a tener el 9%, las dos sumadas nos van a dar el 18%, la extremidad inferior el 18%, cada una sumada nos da el 36%, y el área genital el 1%, en lo que ya más adelante vamos a hacer de igual forma unos ejercicios que nos van a ayudar a calcular con esta regla de Wallace, ¿sí? Y de igual forma tenemos en niños de 0 a 15 años la regla de Lund-Broder, que de igual forma es por porcentajes. De menor de un año tenemos este porcentaje de acá, 19% para la cabeza, de igual forma 9% para cada extremidad, 32% tórax, abdomen, tanto posterior como anterior, y 15% cada una de las extremidades inferiores, ¿sí? Ya más de un año ya baja el porcentaje de la cabeza, ¿sí? Aumenta en cierta manera las extremidades y tanto tórax y abdomen y extremidades superiores se mantienen. De igual forma de 1 a 5 años, ¿sí? Pues sigue bajando el porcentaje de la cabeza, le da un 15%, aumentando siempre en las extremidades inferiores a 17% y se mantiene de igual forma la parte del tórax, abdomen y extremidades superiores. Ya de 5 a 10 años, ¿sí? Seguimos ya bajando la cabeza como tal en un 11%, se mantienen las extremidades en 9%, y aumenta
en cierta medida el tórax y abdomen, le dándole un 34%, y ya toma el porcentaje de adultos en las Porque ahí está extremidades la inferiores, computadora. 18% para cada extremidad inferior. Y de 15 años y más, tal cual Cuidado, me vas a hacer terminar de la dañar esa de la computadora. regla de Wallace, el porcentaje que tenemos acá en el lado izquierdo, ¿sí? Dentro de la misma forma de la valoración de una quemadura, esta va a depender de la profundidad, asimismo siempre en la anamnesis, en la valoración que tenemos en un paciente, ver la edad y los antecedentes patológicos del paciente quemado, ¿sí? Para, según ello, dar el mejor manejo y ver algún factor de riesgo que tenga parte de la situación aguda que está cursando, ¿sí? Por ejemplo, ver su entorno habitual, en dónde se desenvuelve, dónde trabaja, ¿sí? Ver si tiene algún factor de riesgo que haya llevado de que se haya producido la quemadura, ¿sí? Por ejemplo, las personas que trabajan con calefactoras de agua caliente, ¿sí? A veces está mal regulado en el domicilio y ese producto puede provocar una quemadura a nivel de la piel por mal regulación del calefactor de agua en el baño, ¿sí? De igual forma puede existir un descuido en cigarrillos encendidos, puede provocar un incendio dentro del hogar o el lugar donde se encuentre el paciente. Asimismo, el fuego para cocinar, radiadores, estufas, enchufes en mal estado. Es siempre muy importante la consejería a los pacientes, ¿sí? De evitar estos factores de riesgo que puede desencadenar un evento que tenga como resultado pacientes con quemaduras de mínimo a gran afectación. El cableado eléctrico inadecuado y defectuoso, de igual forma, otro factor de riesgo que puede estar el paciente en peligro, ¿no? Eh, del, dentro de los gérmenes, de las bacterias más frecuentes que nosotros podemos estar enfrentándonos, sí, en un tipo de quemadura, tenemos principalmente a bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, hongos y virus, ¿sí? Como tenemos aquí en el lado derecho, eh, una larga lista de bacterias, ¿sí? Entre los que más destacan en los bacilos gram positivos de la Staphylococcus aureus, en los bacilos gram negativos, la Pseudomonas aeruginosa, de igual forma la Escherichia coli, dentro de los hongos oportunistas, asimismo que podemos enfrentarnos en un paciente quemado, la cándida, el aspergillus, los principales hongos y virus, de igual forma herpes, citomegalovirus y de igual forma varicela zoster, ¿no? Entonces, esos son los principales agentes que podemos enfrentarnos en un paciente quemado y dependiendo de ello, realizar los cultivos y los exámenes correspondientes para dar un tratamiento específico, ¿no? Dentro de la clasificación de quemaduras en función del agente productor, eh, tenemos el grupo de acá de las quemaduras térmicas, ¿sí? Dentro de los agentes productores podemos tener los líquidos calientes, el fuego directo, gases inflamables o por frío en los pacientes con congelación. Hemos visto varios casos de pacientes que han sufrido quemaduras cuando, cuando han ido a los nevados, a los sitios montañosos donde hay bastante nieve, ¿sí? De hecho, tuvimos en el hospital mismo un caso de quemadura por frío de los miembros inferiores que totalmente ya estaban necróticos, así como vemos aquí en la imagen de que señalamos aquí, que es una imagen típica de una quemadura por frío, ¿no? De la misma forma tenemos a quemaduras eléctricas causadas obviamente por electricidad, que puede ser por la electricidad tanto atmosférica como industrial, ¿sí? Eh, Quemaduras químicas, sobre todo cuando están en estado expuestos a ácidos, a bases, a gases, y quemaduras radiactivas por energía radiante, por el sol. Aquí podemos tener de mínimo a gran grado, radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, los rayos X, energía anatómica,
atómica, perdón, y radiación por isótopos radioactivos. Bien, esta imagen nos hace referencia a las zonas de lesión en las quemaduras, ¿sí? Decimos de que el área necrótica de la quemadura donde las células han sido dañadas se va a denominar zona de coagulación, ¿sí? Se va a denominar zona de éstasis al área alrededor de la zona necrótica. La última zona, la zona de hiperemia, se va a caracterizar por vasodilatación secundaria a la inflamación que rodea la quemadura, ¿sí? Entonces, dependiendo de ello, ¿sí? La zona de coagulación es la parte irreversiblemente dañada, ¿sí? Las zonas de éstasis y epidemia se producen como reacción de la lesión, ¿sí? Entonces, en, en los diferentes tipos de quemaduras de estas son principalmente las zonas donde se puede recuperar en algo el paciente y ahí las zonas de coagulación es irreversible. Entonces, dependiendo de la profundidad, ¿sí? Entonces, ya se ha dejado de utilizar el término de quemaduras de primero, segundo, tercer y cuarto grado, ¿sí? Ya vamos a ver la última clasificación, cuál es la mejor manera de clasificar a los tipos de quemaduras, pero haciendo referencia a ello, vamos a decir de que la quemadura de primer grado únicamente va a afectar la epidermis, las de segundo grado, ¿sí? Se extienden hasta la dermis, es decir, desde la epidermis hasta la dermis. Lo que respecta a las quemaduras dérmicas, las quemaduras de tercer grado ya van a abarcar todo el espesor de la epidermis, la dermis, y las quemaduras de cuarto grado implican lesiones ya estructurales tisulares con lo que respecta ya a los músculos, a los tendones, a los huesos, ya una quemadura ya de mayor nivel. Entonces, aquí tenemos la clasificación que, que últimamente se está utilizando, ¿sí? De que ya ha reemplazado a los tipos de quemaduras de primero, segundo, tercer y cuarto grado. Por ejemplo, tenemos a la que el equivalente a la quemadura de primer grado, según su tipo de profundidad, como superficial, es decir, la afectación epidérmica, ¿sí? La apariencia va a ser en un aspecto seco, rojo, esta va a blanquear con la presión, va a tener obviamente la sensación de dolor y esta se va a recuperar de unos 3 a 6 días. Si, por ejemplo, las quemaduras solares, las quemaduras por mínimo tiempo con contacto con algo caliente que no haya permanecido mucho tiempo, ¿sí? Tenemos la de espesor parcial superficial. Ya en estas va a haber ampollas, ya se van a presentar húmedas, rojas, ya de igual forma puede ya haber supuración. Estas van a también, igual que las de primer grado, van a blanquear con la presión. Va a haber sensación de igual forma dolorosa, la temperatura, al aire y al tacto, ¿sí? Y estas van a durar el tiempo de recuperación de 7 a 21 días, ¿sí? Ya en el espesor parcial profundo, ¿sí? De la misma forma puede existir ampollas, ¿sí? Que estas se van a quitar fácilmente. Va a haber de igual forma una apariencia seca, húmedo o ceroso. El color puede ser variable, que puede ir desde un blanco rosáceo hasta rojo. Va a haber escaladura, compresión, que este puede ser lento. La sensación de igual forma va a existir dolor solo al presionar, ¿sí? Y el tiempo de recuperación va a ir de más de 21 días, ¿sí? Generalmente estos ya requieren de tratamiento quirúrgico, sobre todo ya las limpiezas quirúrgicas como tal. En siguiente punto de espesor total, ¿sí? En estas, la apariencia ya va a haber ser de blanco ceroso a gris coriáceo, a carbonizado y negro. Ya estas van a tornarse secas e inelásticas. Estas ya no van a blanquear con la presión, ¿sí? Y la sensación de dolor solo va a existir cuando hay una presión profunda, ya por pérdida de las terminales nerviosas de la piel. El tiempo de recuperación ya va a ser un poco complicado, a menos de que se trate quirúrgicamente, sí, principalmente con los injertos que vamos a mencionar más adelante.
¿sí? Y por último, la lesión más profunda, es decir, la que equivale a las lesiones, a las quemaduras de cuarto grado, que estas ya se van a extender hacia la fascia o al músculo, va a existir una sensación a la presión profunda y estas no van a tener recuperación a menos asimismo de que se trate quirúrgicamente con injertos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de las quemaduras. Por ejemplo, aquí tenemos una quemadura de primer grado, ¿sí? Vemos que solo hay esa apariencia roja, el típico quemado como tal. Aquí ya una quemadura de segundo grado, que ya hay afectación ya de la epidermis, ya pasando a la dermis como tal, ¿sí? Ya aquí una quemadura de tercer grado, ya de un espesor un poquito más profundo, ¿sí? Que ya incluye toda la dermis y epidermis como tal, y aquí ya una quemadura de cuarto grado, que ya hay una afectación, por ejemplo, aquí, en esta pierna del músculo, ¿no? Bien, entonces dependiendo de la extensión de la quemadura, vamos a calcular la superficie corporal total quemada, ¿sí? Que vamos a utilizar los métodos que mencionamos anteriormente, que podemos utilizarlo en los pacientes adultos, la regla de Wallace de los 9, ¿sí? La regla asimismo de la palma de la mano y para los niños del esquema de Lund-Browder, ¿no? Entonces, utilizando esta reglita de Wallace, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Algún voluntario que quiera participar? O elegimos de los participantes. A ver, vamos a ver un participante que nos ayude. Estamos ahí, Mercy León. Mercy. Está ahí Jonathan Macías. Jonathan, ¿estamos ahí? Diana Merchan. ¿Me escucha Mariela? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está Mariela? A ver, ¿está con su celular ahí a la mano? Sí. Ya. Tómele foto de esta diapositiva para el ejercicio siguiente. ¿Ya le tomó? Ya, doctor. Ya, perfecto. Entonces tenemos aquí estos ejercicios prácticos, ¿sí? Tenemos aquí el primer muñequito que va a calcularle cuánto de superficie corporal está quemada. Los soles equivalen al área quemada, ¿sí? Entonces, del primero, ¿cuánto tendría? Como está en la parte del tórax y a nivel del abdomen sería, doctor, 9,9, 18 Perfecto. y 4,5 del brazo. Izquierdo, ¿no es cierto? Sí. Le pone 4.5 al brazo. Mm. Sí, porque en la imagen me da como que todo el brazo y antebrazo 4,5%. Ya, ¿no es cierto? Pero yo aquí en esta imagen vería solo el antebrazo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí sí el cálculo de la superficie corporal quemada ya va mucho al criterio de la persona que lo está calculando. Sí, por ejemplo, si yo calcularía, ¿no? De que todo el brazo como tal corresponde al 4.5% y si solo el antebrazo está quemado, por ejemplo, si este paciente estaba con camiseta y que le daba hasta acá, entonces si esto equivale al 4.5 todo el brazo, yo le haría que solo está la mitad quemada, ¿no es cierto? Le Ah, dividiría para 2, que más o menos daría un 2.25, ¿no es cierto? sí, doctor, ¿Sí? es 2,25. Perfecto. Entonces, si sumamos los 18
más 2.25, ¿cuánto es el área de superficie corporal Es quemada? 20,25. Perfecto, entonces, no es cierto, ¿no? Entonces, esto nos va a servir mucho ya al momento de hacer el cálculo de cómo debemos hidratarle a nuestro paciente, ¿sí? Ver, dependiendo de cuánto es la superficie corporal quemada, ¿sí? Ahora vamos con el segundo, Mariela. Igual. Ya. A ver, igualmente, doctor, está como que solo la mitad del brazo. Exacto. Sería 2,25 del izquierdo y 2,25 del derecho. Ya. Ya a nivel de las piernas, igualmente solo está a nivel del muslo. Lo que me da el gráfico es el 9%, sería, doctor, ahí la mitad. Exacto. A ver, déjeme revisar. Sería un 4-5, ¿no es cierto? Mm, Sí, 4,5. Entonces sería 4,5 igualmente del izquierdo y 4,5 de la pierna de la pierna izquierda. Ya, a ver, igual, ¿no? Como te comento, esto mucho depende del ojo clínico, del cálculo asimismo que uno le realice al paciente que le está valorando. Aquí sí vamos bien, ¿no? 2.25 más 2.25, ya tenemos 4.5 aquí, ¿no es cierto? Ajá, sí. Aquí hacemos esto que igual equivale a 4.5, ¿sí? Tenemos 9. Aquí podría ser de que solo la rodilla está quemada, ¿no es cierto? Ajá, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ponerle como que fuera toda la mitad, no, no iría, ¿no? Sino ese 4,5 podríamos dividirlo en dos, sí, así mismo sería un 2.25, ¿no es cierto? Sí. Sí, entonces tenemos en estos dos 4,5, en este 4,5,9 y más 2.25, ¿cuánto sería la superficie corporal de este paciente? Quiero ver. 10,75. Ya, creo que a mí me dio 11.25, ¿no? 4,5 más 4,5,9 más 2.25, 11.25, ¿no es cierto? Sí, doc, me Ya, faltó uno entonces, más. perfecto. Por ejemplo, a ti te podría dar 11.25 haciendo tu cálculo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo aquí le pondría 4,5, 4,5,9. Aquí yo le pondría no un 4,5, sino un 3 más o menos, porque no está toda la superficie quemada, ¿sí? Sería un 7 y aquí el 2.25 que tú mismo le pusiste. Por ejemplo, yo ahí en mi criterio le pondría un 9.25 de todo, ¿no? Pero no va a diferir mucho en, en el porcentaje que entre tú y yo calculemos, ¿no es cierto? Ujú, Y sí, por doc. último, hagamos el cálculo del tercer. Ya. Tenemos a nivel de la cabeza, Toma igualmente, referencia de doc. que la cabeza y cuello es 4,5 así mismo, ¿no? Sí, entonces yo le daría unos 2,5. Ya. Ya. A nivel del tórax está completo, sería 9. Ajá. Y a nivel de la pierna sería derecha. Igualmente yo le doy 4,5. Ya, ¿cuánto te dio el porcentaje total? 16. Ya, perfecto. Entonces, en tu paciente tienes el cálculo del 16% de superficie corporal, ¿no? Sí, sí me está escuchando bien. Sí, sí, Ya, doctor. perfecto. Entonces, muy bien. Eso para todos, asimismo que más o menos vean cómo es el cálculo de Siempre cuando nosotros tenemos un paciente y por lo general trabajamos en hospitales de que no tienen una unidad de quemados, ¿sí? Siempre en la referencia o en la hoja que debamos hacer de epicrisis para transferir al paciente, o cuando llamemos de igual forma una unidad de mayor nivel, siempre nos van a preguntar cuál es la superficie corporal quemada, ¿sí? Entonces, debemos hacer el cálculo con estas reglas básicas, ¿sí? Para dar un cálculo aproximado de cuánto es la superficie corporal quemada, ¿sí? Entonces,
Muy importante que esto lo recuerden, sobre todo ya asimismo para el manejo, que es uno de los elementos que nos pide para el cálculo de la hidratación, que vamos a ver ya más adelante, ¿no? Gracias, Mariela. ¿Sí? Nada. Muy bien, entonces aquí asimismo en los niños, ¿sí? Que vimos asimismo en las diapositivas anteriores, eh, que hay un cambio en lo que respecta a la cabeza que como por la anatomía mismo, por la contextura del niño, la cabeza va a tener un mayor porcentaje, ¿sí? Porque ya después de que va a ir creciendo, obviamente ya va a ir con el propio porcentaje del adulto. Pero esta es la mejor forma de calcular en los pacientes menores de 15 años, ¿no? Muy bien. Entonces, como todo paciente que nosotros manejamos en una área de emergencia, en donde tengamos una situación como de una quemadura como tal, siempre hacer el A, B, C, D, E, que hemos venido siempre poniendo, recalcando en cada charla, en cada patología que nosotros tengamos, ¿sí? Siempre ver una vía aérea permeable, siempre revisar la respiración y la ventilación del paciente, sobre todo, esto es muy importante en los pacientes quemados, ver cómo están respirando, cómo están ventilando, si tiene alguna quemadura ya a nivel de la vía aérea que va a comprometer su respiración y obviamente tenemos que actuar ante ello, ¿sí? La circulación y el control de hemorragias, ¿sí? Sobre todo ya en hemorragias que afectan ya que se van a toda la piel y hacia el músculo, que ya provocan hemorragias como tal, cuando ya existe un déficit neurológico. Asimismo, otro punto importante para ver si el paciente, por ejemplo, ya debería ser manejado su vía aérea, asimismo intubándolo, y de igual forma ya en la E, exponerlo totalmente al paciente, sobre todo en lo que respecta a las quemaduras, para ver ahí el porcentaje que esté quemado y dar un buen manejo de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, dentro de la vía aérea y de la columna cervical, vigilar y revisar signos de compromiso de la vía aérea, por ejemplo, ya tener un paciente de que haya recibido una quemadura a nivel de la cara, ver, revisar el cuello si no está dematizado, ver, revisar si la boca, si mismo no está totalmente dematizada, abrir la boca, sí, eso es muy importante para ver si no hay edema de la vía aérea como tal y eso también impida que en los próximos minutos ya provoque una dificultad respiratoria, si el paciente ya tiene alteración de la conciencia, por ejemplo, los pacientes que han inhalado gases, todo ello, y por producto de ello también es muy frecuente en los pacientes tener pacientes en el área de emergencia de que en primera instancia el gas estaba yéndose, ¿sí? Ya al momento de prender la estufa, de prender la cocina, explotó totalmente eso, tuvieron su quemadura y el paciente, obviamente por el impacto, cayó, se desmayó, pero el gas continuó ahí concentrado y eso también puede hacer de que haya un deterioro del nivel de conciencia que sea un factor de que el paciente deba ser intubado, ¿sí? Debemos asimismo revisar si existe quemaduras faciales, pérdida del vello de la nariz, de las cejas, si existe esputo carbonáceo, ¿sí? Es otro signo de que la vía aérea está afectada. Revisar si hay lesiones inflamatorias agudas en la orofaringe, como mencionamos, abrir la boca, revisar esa orofaringe. Puede que al momento que nosotros tengamos al paciente como tal, solo veamos pequeños estigmas, pequeñas lesiones a nivel de la boca, pero con el paso de los minutos eso se pues sigue inflamando y causa una obstrucción de la vía aérea, sí, muy importante. Por ejemplo, una lesión por inhalación, eh, ver si existen quemaduras nasal con destrucción de las vibrisas, que son las vellosidades, presencias de quemaduras en la boca, si existe asimismo, como mencionamos, esputo carbonáceo, si existe disfonía, tos, sonidos respiratorios guturales, si existe rales, roncos, sibilancias, si existe eritema o edema en la nasofaringe, o si existe intoxicación por óxido de carbono, ¿sí? Entonces eso es muy importante revisar para ver si ese paciente en los próximos minutos no se nos vaya a complicar. Dentro de lo que respecta a la C, la circulación, ver la presencia sentir la presencia de pulsos periféricos, el color de la piel, ver cómo está la tensión arterial,
Quemaduras circunferenciales profundas que requieren escarotomía antes de las 3 horas, ¿sí? Identificar áreas de canalización con preferencia en miembros superiores, es decir, en áreas no quemadas, ¿sí? Eso es muy importante, ver dónde vamos a canalizar una vía. Ahí utilizamos un vaso fix corto, ¿sí? Ahí tomamos ya las muestras de laboratorio eh, y empezamos ya la hidratación ahí con lactato ring, ¿sí? Dentro de lo que respecta al neurológico, ver y evaluar el Glasgow, ¿sí? Ver cómo está su función verbal, motora, si está simétrico, cómo está el tamaño de las pupilas. Si no está alerta, pensar en paciente con drogadicción, en una hipoxia, intoxicación por monóxido de carbono y de igual forma alteraciones neurológicas previas, ¿sí? Y obviamente ya después de que hemos evaluado los principales puntos del ABCDE, al último ya en lo que respecta a la exposición, retirar la ropa del paciente, si está adherida, dejarlas eh, en primer momento, hay que retirar anillos y pulseras antes de que ya comience el edema, hay que lavar profusamente con agua y solución fisiológica, solución salina, utilizar agua fría para enfriar la zona caliente quemada de 10% de superficie corporal quemada para evitar la hipotermia, y en la sala de reanimación debe mantener una temperatura adecuada para que el paciente no pierda calor general, ¿sí? Ya una vez de que hemos hecho la evaluación primaria, la BCDE, ya nos vamos a la evaluación secundaria y hacemos ahí sí el examen físico de cabeza a pies. Vamos ya a calcular la extensión y la gravedad de la quemadura con las fórmulas, con las reglas que vimos anteriormente, en caso de los niños, en caso de los adultos, buscar lesiones adicionales, ya evaluar el índice de gravedad del paciente, realizar la historia clínica, solicitar los exámenes de laboratorio e imagen que el paciente requiera. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que respecta ya en el manejo de un paciente quemado, lo que es de vital importancia es la hidratación. ¿Sí? Siempre es muy importante en reponer los líquidos que se va a perder por la piel. ¿Sí? La piel va a ser responsable de un grado de deshidratación importante en el paciente quemado, ¿sí? Entonces, con ello, nosotros debemos ayudarnos con esta fórmula de Parkland, que es una fórmula utilizada para estimar la cantidad de fluido de reposición requerida para las primeras 24 horas en un paciente quemado, a fin de garantizar que permanezca hemodinámicamente estable, sobre todo en los pacientes con unas quemaduras de segundo y de tercer grado, ¿sí? En los pacientes, obviamente, con quemaduras de primer grado que no requieren de hospitalización, que no requieren de hidratación, en esos pacientes únicamente hidratarse bien por vía oral, nada más, dependiendo de los requerimientos diarios de cada paciente. Pero ya en los pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado que tengan un alto riesgo de deshidratación, entonces utilizar esta fórmula, ¿sí? De que el 4 es una constante, ¿sí? La M, que es la masa que lo vamos a utilizar en kilogramos, es decir, cuánto pesa el paciente, y la A de la área de superficie corporal quemada, ¿sí? Lo que ya en primer ejercicio calculamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una persona que pesa 75 kilogramos, ¿sí? Que al cálculo de las quemaduras del paciente como tal nos da un 20% de superficie corporal quemada, ¿sí? Entonces, poniendo la constante del 4 por 75 kilogramos del paciente por 20, que es el porcentaje de superficie corporal quemada, nos da un total de 6.000 mililitros, es decir, 6 litros de líquido que hay que reponer, ¿sí? En las primeras 24 horas, es decir, 6.000 para las 24 horas, ¿sí? La primera mitad, es decir, los 3.000, debemos pasarlo en las primeras 8 horas, ¿sí? Y las siguientes 16 horas, es decir, los siguientes 3.000, lo vamos a pasar en las siguientes 16 horas, ¿sí? Esa es la mejor manera de hacer el cálculo de un paciente quemado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esos dos ejemplos. Asimismo, ¿tenemos algún voluntario para hacer un cálculo rápido, asimismo, de los dos pacientes que tenemos debajo? A ver. Sí, le ayudo. A ver, ¿quién está ahí? Tamia. Tamia. Gracias, Tamia. A ver, tenemos
tu paciente de 65 kilogramos, un paciente ahí sí ya un poquito grave, con 60% de superficie corporal quemada. Haz el cálculo y cómo le pasarías los líquidos. Sale 15.600. ¿Ya? Ese es para las 24 horas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de las primeras 8 horas le pasaría a los 7.800 y el resto Perfecto. 6 horas. Ya, entonces ahí, si tú le pasas 7.800 dividido para las primeras 8 horas, ¿a cuánto le pasas cada hora? 975 ml. Perfecto. Entonces, tú también eres médico, licenciada. Licenciada. Ya, perfecto. Entonces, tú como licenciada, o sea, tú quieres la indicación cuánto le pasas por hora, ¿no es cierto? ¿Cómo le pones en la bomba, ¿no es cierto? Entonces, le vas a pasar los 975 ml hora las primeras 8 horas y el resto, ¿cómo le pasas en las siguientes 16 horas? Igual le programo la bomba para acabar de pasarle en ese tiempo. Ya, o sea, verás, los 7.800, ¿a cuánto le pasas? Le tendrías que Eh, pasarla en las 16 horas restantes. Sería 487.5 ml. Perfecto, muy bien. Entonces, ese es el cálculo, ¿no? A veces esto, a ver, hagamos el otro ejercicio así mismo, Tamia, con el de 47 kilogramos Sale 7.520. para las 24 horas, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces las primeras 8 horas, ¿cuánto le pasas? 940. Cada hora, ¿no es cierto? Sí, A ver, veamos, calculemos otra vez. 47, a ver, 4 por 47 47 por y por 40, ¿no es cierto? 7.520. 7.520 dividido para 2 y esto dividido para 8, ¿no? Saldría 470, ¿no es cierto? Ay, sí, me confundí, perdón. Sí, 470 ml hora, ¿ya? Y los otros, las El, 16 horas restantes, em, déjame ver. Sería 235 ml. perfecto, perfecto. Entonces 235 ml hora, ¿no? Gracias, Tamia. Entonces, a ver, hay que tener de igual forma bastante claro de que nosotros podemos tener dentro del contexto de un paciente con quemadura varios tipos de pacientes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un paciente de 75 años, de que es insuficiente cardíaco, de que por lo general tiene un corazón grande, tiene una cardiomegalia, entonces en esos pacientes hay que tener de igual forma bastante cuidado con los líquidos, ¿sí? Que podemos sobrecargarlo de volumen. Entonces nosotros siempre, bueno, aparte de este cálculo en los pacientes que aparentemente no tienen ningún riesgo de hacer una sobrecarga de volumen, debemos evaluar con la diuresis, ¿sí? Esa es la mejor manera de ver cómo el paciente está respondiendo a los líquidos que nosotros le estamos infundiendo, ¿sí? En los pacientes, por lo general, necesitamos de que su diuresis en los pacientes adultos esté entre unos 0.5 a 1 ml kilogramo hora, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Entonces, si vemos de que nosotros con la cantidad de líquidos que nosotros le estamos pasando y el paciente nos está dando una diuresis de 2, 3, 4, 5 ml por kilogramo hora, entonces nosotros debemos ir disminuyendo poco a poco, gradualmente, la hidratación de ese paciente, ¿no? Entonces, a menos de que el paciente nos haga una hipotensión, necesitemos infundirle un poco más de líquidos, sí, es muy importante evaluar siempre todos esos signos de que nos van a ayudar a que el paciente, aparte de la situación de estrés, la situación aguda que está cursando de su quemadura, nos de que desencadene un edema agudo de pulmón, un derrame pleural, ¿sí? Que complique aún más el estado del paciente. Muy bien, igual, dentro del manejo tópico de las quemaduras, tenemos principalmente la sulfadiacina de plata, que va a tener una actividad microbiana amplia, ¿sí? Sobre todo en
nos ayuda esta cremita, ¿sí? Que está al alcance de la mayoría de los pacientes por un costo bajo. Tiene cualidades de igual forma calmantes, como efectos secundarios trastornos metabólicos mínimos, en la mayoría de veces no produce alergias. Dentro de los factores secundarios que nos puede desencadenar, provocar una neutropenia y puede de igual forma destruir los injertos cutáneos en un paciente que ya se haya sometido a cirugía. Sí, asimismo tenemos el acetato de mafenida, es eficaz en presencia de escaras y tratamiento de presión y prevención de la infección de la herida. Esta se puede ya utilizar en injertos cutáneos frescos. Puede existir dolor en quemaduras de espesor parcial. Esta se va a absorber por vía sistémica y el uso a la larga nos puede dar como resultado una acidosis metabólica. Tenemos también el nitrato de plata, que es un antibiótico de amplio espectro. Puede provocar una extravasación de los electrolitos. Ya, a diferencia de la sulfadiacina de plata, tiene un costo ya elevado. Puede provocar una coloración negruzca. Y podemos utilizar una solución de Dakin, que es el hipoclorito de sodio al 5%. ¿Sí? Tenemos asimismo la bacitracina, la neomicina y la poliximina B para quemaduras ya casi cicatrizadas, para quemaduras faciales superficiales. Podemos utilizarlo con gasas vaselinadas o injertos cutáneos en malla. Y si se usa a la larga puede provocar una nefrotoxicidad. ¿Sí? La mupirocina, que principalmente ataca al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, puede utilizarse con apósitos con plata, con sitios donantes de injertos cutáneos, asimismo se pueden utilizar en este tipo de casos, en caso de quemaduras de espesor parcial o en caso de quemaduras frescas. Como en pacientes ya con quemaduras de tercer grado, de segundo grado profundo, o de igual forma ya con que existe afectación de la fascia, del músculo, ya son pacientes tributarios a cirugía, que el objetivo es de realizar una decisión facial, es decir, escindir directamente hasta la fascia, respetando esta, se reseca la piel y tejido celular subcutáneo. Está indicada en pacientes con quemaduras muy extensas que ponen en peligro su vida, ¿sí? Entonces, dentro de la cirugía podemos tener distintos tipos de cierres de las quemaduras como tal. El cierre primario, que es aquel que se realiza en quemaduras muy pequeñas cuando los tejidos de alrededor se encuentran en buen estado y se pueden mover para dejar una cicatriz en forma de una línea, como tenemos en este caso. Podemos tener igual forma injerto de espesor total, ¿sí? Que es aquel que se toma en todo el espesor de la piel, siendo el área donadora de esta que pueda ser cerrada con facilidad, ¿sí? De forma primaria. En este se incluye tanto la dermis como la epidermis, ¿sí? El injerto de espesor parcial es aquel que requiere el uso de un dermatomo, ¿sí? Aquí tenemos un dermatomo para tomar la capa más superficial de la piel, usualmente de 0.12 milímetros, que pueda ayudarnos como injerto en otro sitio de piel quemada, ¿sí? De la misma forma, la rotación de colgajos locales, ¿sí? Que esta técnica es particularmente útil en áreas en las cuales la tensión es importante y no permite un cierre primario, ¿sí? Como tenemos aquí en el área del pie, ¿sí? Por la misma movilidad, todo ello son sitios de mayor tensión. Podemos asimismo utilizar los aloinjertos, que usualmente son conocidos como piel de cadáver, lo cual se coloca de forma temporal a las áreas cruentas, ¿sí? Aproximadamente de 15 a 21 días, lo que las áreas donadoras del paciente epitalizan y pueden ser tomadas de nuevo, ¿sí? Estos materiales que forman neodermis, como las placas de cartílago de aleta de tiburón, que se forma una neodermis y posteriormente se puede injertar encima de esta, ¿sí? Aquí tenemos en esta imagen un aloinjerto de piel mallada en cara anterointerna del muslo derecho, ¿sí? Entonces, dentro de todo el contexto ya de los pacientes que nosotros podamos tener en nuestro consultorio, en nuestra área de emergencia, en donde nosotros laboremos, hay que tener claro qué paciente nosotros podemos manejar o qué paciente nosotros debemos derivar a una área de quemados, ¿sí? Entonces,
Los criterios de derivación a un centro de quemados. En primer lugar, tenemos de las quemaduras de espesor parcial superior al 10% de superficie corporal quemada. Quemaduras que afectan la cara, las manos, los pies, los genitales, el perineo o las articulaciones principales. Quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad. Quemaduras eléctricas, incluidas lesiones por rayos, quemaduras químicas, lesión por inhalación, lesión por quemadura en pacientes con trastornos médicos preexistentes que podrían complicar el tratamiento, prolongar la recuperación o afectar la mortalidad. Del mismo modo, cualquier paciente con quemadura y traumatismo concomitante, es decir, con fracturas, en las que la lesión por quemadura presenta el mayor riesgo de morbilidad o mortalidad. En estos casos, si el trauma presenta un riesgo inmediato mayor, el paciente en primera instancia puede estabilizarse inicialmente en un centro de trauma antes de ser trasladado a una unidad de quemados. ¿Sí? El juicio médico siempre aquí va a ser necesario en estas situaciones y debe estar de acuerdo con el plan regional del control médico y los protocolos de triaje. ¿Sí? Es indiscutible que los niños quemados en hospitales sin personal calificado, equipo para el cuidado de niños, también deben ser referidos a una unidad de mayor nivel, ¿sí? Y por último, lesiones por quemadura en pacientes que requerirían una intervención social, emocional o de rehabilitación especial, ¿sí? Dentro del pronóstico de los pacientes quemados tenemos el índice de Baux, ¿sí? Que se puede hacer una estimación simple de la mortalidad mediante el índice de Baux, es decir, un índice de gravedad, el cual se suma la edad de la víctima al porcentaje de área corporal quemada, multiplicado por la profundidad de la quemadura, ¿sí? Entonces, aquí está la ecuación, la fórmula, ¿sí? Aquí, asimismo, muy importante saber y calcular el área de superficie corporal quemada, ¿sí? Entonces, si con esa fórmula tenemos de puntos de 0 a 40, ¿sí? Decimos de que es una quemadura leve, que va a dejar una pequeña, ligera secuela estética. Si tenemos un puntaje de 41 a 70, hay una quemadura moderada, que puede existir una secuela estética con leve alteración funcional. De 71 a 100 ya es una quemadura grave, que va a dejar una secuela funcional severa. De 101 a 150, crítica, que ya puede existir una pérdida de una parte anatómica, y obviamente mayor de 151, que ya es mortal, ¿sí? Entonces ese es el pronóstico de los pacientes que nosotros podamos recibir, podamos manejar y ver cuál es el pronóstico del paciente que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso en lo que respecta a las quemaduras, ¿sí? Muy importante saber distinguir qué tipo de quemadura tenemos, el, el- el grado de afectación, el grado de severidad de la quemadura que nosotros enfrentamos, dependiendo del área de superficie corporal quemada, realizar nuestro cálculo de hidratación, dar un buen manejo tópico, así como vimos con los diferentes agentes, las cremas, los antibióticos que nosotros podemos poner, ¿sí? Y los criterios de referencia a una unidad de quemados en caso de que el paciente lo requiera, ¿sí? Entonces, esto en lo que respecta al tema del día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta de los participantes, de los colegas, sobre el tipo de quemaduras? ¿No hay ninguna duda, no hay ninguna acotación? ¿Algo que deseen preguntar? Doctor, buenas noches. Disculpe la molestia. Solamente quisiera que me Dígame, ayude Gaby. con este índice de Baux para tener un poquito más claro. Claro, a ver. Entonces aquí tenemos por ejemplo, hagámonos un ejemplo contigo mismo, Gaby, ¿ya? Tenemos un paciente con un 20% de superficie corporal quemada, ¿ya? Ya, ¿Estamos ahí? doctor. Sí. Ya, calculamos la profundidad de la quemadura, ¿sí? Más o menos viendo el área de donde es la quemadura como tal, y que lo vamos a sí mismo a calcular en centímetros, ¿no? Por Ujú. ejemplo, tenemos en la pierna,
que vemos de que únicamente está entre la epidermis y un poco de la dermis, que alrededor sería de unos 0.3 a 0.4 milímetros, ¿verdad? Ya. Ujú. Tenemos, ¿cuánto dijimos de porcentaje? 20%. 20%, ¿cuánto nos damos con 0.4 milímetros? Eh, ese no le noté, doctor. A ver, ¿cuánto era la superficie corporal quemada? El 20%, dijo usted. Ya. La profundidad de la quemadura, estábamos de más o menos de un 0.4, ¿no es cierto? Sí. Y el factor de corrección, ahí nos olvidamos ahí de aumentarle, sí que es 10 puntos hasta los 16 años de edad cumplidos y luego de los 16 años de edad, ¿sí? Por cada año adicional, 10 puntos, ¿no? Entonces, Ya, por ejemplo, tenemos en un paciente de 30 años, ya. que sería con un factor de corrección de 20, ¿cierto? Ajá. Porque a partir de los 16 años, 10 más, únicamente los 20, ¿no? Entonces, ahí sí calculamos. Ya 20 sería por 20 por 0.4, 0.4 más 20. exacto, 28, ¿no es cierto? Y nos Sí, da doctor. como resultado 36, ¿verdad? Ujú. Entonces, si nos vamos acá, Ah, digamos. es leve, ¿no es cierto? Sí, Ah, pero 30, sí, sí, perdón. Ajá. exacto, pero si tenemos, por ejemplo, ya de que hubo una afectación más grande que comprometió músculo, que ya se fue hasta la fascia, ahí ya tenemos más de 1 centímetro, 2 centímetros, entonces ahí sí, ya ese número va a aumentar, ¿no es cierto? Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces ahí sí ya vemos el pronóstico dependiendo a sí mismo el grado de lesión y acorde a sí mismo a la edad, ¿sí? Esa era tu duda, Gaby. Sí, 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 muchas gracias. Ahí ya le entendí Perfecto, mejor muy bien. la forma. ¿Alguna otra duda de los participantes? Doc, solo una consulta. Dígame. Bueno, de acuerdo, tengo entendido, por ejemplo, en Quito solamente tenemos unidad de quemados en el Eugenio Espejo y el Andado de Marín. Ujú. Es, Entonces, sí, sí, dependiendo, me imagino, de la complejidad de la severidad de la quemadura, será o no derivado cualquiera de esas dos casas de salud, ¿verdad? claro, Para o sea, emergencia integral. hay que ser bastante objetivos, bastante claros de que la regla, ahí tenemos los criterios de derivación, pero ese es a nivel internacional, ¿sí? Más que todo, incluso recordar igual el tiempo de pandemia de que todas las unidades de quemados casi no había. Claro, Entonces, la mayoría de estos casos se manejaba ya donde nosotros los recibíamos al paciente y ese paciente, de hecho, ya se iba a la casa ya y nunca fue referido a una unidad de quemados, ¿sí? Entonces, hay que siempre tener bastante claro los criterios de derivación, sí, siempre nosotros resguardarnos ahora, hoy en día, de que el personal de salud siempre está expuesto a demandas, está expuesto a denuncias, sí, tranquilamente los familiares pueden decirle, ¿y por qué no le enviaron una unidad de quemados? Entonces, siempre nosotros en la historia clínica, con los criterios de derivación que mencionamos, ponerlo ahí claro, escribirlo, de que el paciente con requerimiento de manejo por unidad de quemado, sin embargo, al no existir disponibilidad, el paciente permanece en nuestra área, ¿sí? Entonces, siempre eso es resguardarnos en caso de alguna denuncia, alguna demanda que pueda verse inmiscuida el personal médico, ¿no? Pero, como te comento, siempre estos casos muchas de las veces no son manejados en una unidad de quemados como tal y únicamente son manejados en el área hospitalaria que se encuentra, en el servicio de cirugía general, en el servicio de cirugía plástica claro. o en Gracias, el doctor. área de emergencia mismo, ¿no? Gracias, Pero doctor. siempre resguardarnos para cualquier tipo de eventualidad que pueda pasar más adelante. Muy bien.
Muy bien, Solo entonces, una última sí, consulta. te Cuando escucho. usted hablaba del manejo el manejo intravenoso, decía el uso de vasocanes delgados o pequeños, ¿era lo que decía, Doc? O Ya, no- aquí sí es muy bien que me acotaste eso, ¿no? A ver, cuando ya existen quemaduras de, por ejemplo, que van desde el cero, o sea, hablamos desde el 1% hasta el 20%, esas Ujú. quemaduras pueden ser manejadas los líquidos intravenosos por una vía periférica, ¿sí? Por Sí, un Vasofix 18, por cualquier Vasofix que según el tipo de paciente que tengamos, ¿sí? Pero si ya el paciente sobrepasa el 20% de superficie corporal quemada, ese paciente necesita un catéter venoso central, ¿sí? ujú, Sí o sí. sí, Entonces, por obviamente toda la cantidad de líquidos que va a pasar, entonces sí es ya más que recomendable, claro. es mandatorio que el paciente esté con un catéter venoso central. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, Gaby. Ese es el objetivo de que participen, de que salgan de todas sus dudas y de que la charla sea de mayor beneficio para ustedes. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso en lo que respecta al tema del día de hoy. ¿Sí? Eh, muy importante el manejo de las quemaduras, tanto en niños como adultos, saber qué regla debemos utilizar, cómo debemos calcular, sobre todo lo que más nos interesa en este tipo de pacientes, la hidratación, ¿sí? Y ver asimismo cuáles son los criterios de derivación a una unidad de quemados y cómo es el manejo inicial, sobre todo en los pacientes que nosotros podamos tener con quemaduras, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda adicional, damos por terminado la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana con el siguiente tema, ¿no? Que tengan una muy buena noche. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta Buenas mañana. noches. Gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.